Celebramos hoy en la iglesia una fiesta importantísima en este primer lunes de la primera semana de Cuaresma, una fiesta que nos tiene que hacer reflexionar sin duda a todos con mucho vigor, con mucha fuerza, y es la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Por lo tanto, celebramos nuestra profunda comunión con el romano pontífice, con el sucesor de Pedro, con el vicario de Cristo en la tierra. Y las lecturas de la palabra de Dios, con toda razón, elegidas por la Iglesia Madre, nos ayudan a entender este misterio de comunión con el apóstol. Una comunión que entendieron ya desde tiempos de Jesucristo, porque Jesús no lo pudo haber dicho más claro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y porque esta es la tradición de la Iglesia, que siempre ha visto en el apóstol la persona sobre la que Cristo ha edificado el principio visible de la unidad de todos los cristianos. Y esto tiene una fuerza y una importancia en el mundo en el que estamos viviendo importantísima. Dice así: a los presbíteros en esa comunidad, los presbíteros, la palabra presbíteros en griego significa anciano, anciano no solo en edad, sino en sabiduría, en presencia de Dios, en experiencia de Dios. Dice: yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Y esto es lo que le dice el apóstol Pedro a los que tienen el oficio de pastorear: sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Mirad, Jesucristo se atribuye a sí mismo muchísimas imágenes, muchísimos títulos: luz del mundo, pan de vida, camino, resurrección, verdad, vida. Muchísimos títulos. Un título que nunca se atribuye a sí mismo en vida, y con toda razón, es el de sacerdote. No porque no lo sea, sino para no ser confundido con los sacerdotes del Antiguo Testamento, puesto que su sacerdocio no es prolongación del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, sino que es según el rito de Melquisedec, que es decir, un sacerdocio nuevo y eterno, que no tiene comienzo y no tiene fin. Es un sacerdocio radicalmente diferente del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y él no quiso jamás ser confundido con los sacerdotes de su tiempo. Pero sí se atribuye muchas imágenes que definen, que dibujan la fisionomía del sacerdote. Y sobre todo tenemos la imagen del pastor. Lo tenemos en el maravilloso capítulo 10 del Evangelio de San Juan, prácticamente el capítulo completo. Yo soy el buen pastor. Y da todas las características del buen pastor, pero son las características del sacerdote. Lo único que hay que hacer en el capítulo 10 de San Juan es cambiar la palabra pastor por la palabra sacerdote. Aquí, en la primera carta del apóstol San Pedro, está diciendo: yo presbítero, yo sacerdote. ¿Qué es lo que define el sacerdocio del Nuevo Testamento? Que es testigo de los sufrimientos de Cristo. Testigo no quiere decir solo yo estaba allí como un espectador de tercera fila viendo cómo sufría Jesús. Yo no soy un espectador pasivo de la pasión de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. No, yo he compadecido, he padecido con Cristo, he padecido a causa de Cristo. Cristo prolonga su pasión en mí, que soy su sacerdote. Sí, es verdad, testigo de los sufrimientos de Cristo, pero partícipe de la gloria que va a manifestarse, que no todo es Viernes Santo. Los cristianos no vivimos de Viernes Santo, vivimos sobre todo de Domingo de Pascua. El domingo es el comienzo de la eternidad. El comienzo de la eternidad no es el viernes, ni es el Calvario, ni es la cruz, ni es el Gólgota. Entonces somos testigos, hemos padecido con él,
pero hemos experimentado su gloria, partícipes de la gloria que va a manifestarse. Ahora, ¿qué os pido yo, que soy Pedro y que soy el apóstol por definición, el pastor por definición y el signo visible del sumo y eterno sacerdote? Dice, sed pastores del rebaño de Dios. No dice de vuestro rebaño. Mirad, los que sois seglares, que se os meta en la cabeza, el pastor, el sacerdote no es el dueño, no es el dueño de vosotros. Vosotros le pertenecéis a Jesucristo. No le pertenecéis a este cura o al otro cura. No, porque nuestro cura, no, mire, nosotros no somos más que un signo sensible, eso es un sacramento, del único pastor que es Jesucristo. Sed pastores del rebaño de Dios. Es el pueblo de Dios, no el pueblo tuyo, que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No para hacerte rico, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Si sois buenos pastores, si dais la vida por las ovejas, si las lleváis a buenos pastos, si cuidáis de las gentes que el buen Dios os ha confiado, si lo hacéis con amor, con cariño, con entrega, con generosidad, con sacrificio, entonces heredaréis el premio, la corona de gloria que no se marchita, cuando aparezca el Supremo Pastor, cuando aparezca Él en persona. Pastor, sacerdote, cabeza, Él es el que entrega la vida. Él es la vida del rebaño. No lo somos aquellos que le representamos. El Salmo 22, que se nos ofrece en el Salmo responsorial, por mucho que lo hemos escuchado, habría que leerlo y saborearlo de nuevo. Que el Señor es mi pastor, el Señor me pastorea en sus sacerdotes, me pastorea en aquellos que he elegido y ha enviado para preparar una mesa ante mí. Me da de comer, me nutre con su cuerpo y con su sangre, y mi copa rebosa, y la bondad, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y tenemos aquí después el capítulo 16 de San Mateo, que es clave en el momento en el que estamos viviendo, y yo quisiera que todo el mundo me escuche hoy con particular atención. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no las derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo os pregunto, ¿esto es lo que nosotros pensamos hoy, en este día de esta fiesta, en este 22 de febrero, día de la Cátedra de San Pedro, del Papa Francisco? Yo estoy convencido de que Él es el ungido de Dios, que la fuerza del Espíritu Santo reposa en Él, que Él es sucesor del apóstol San Pedro y que quien escucha a Francisco escucha a Jesucristo. Yo estoy convencido de eso, porque si no yo no puedo comulgar. Así os lo digo, allá cada uno con su conciencia. Quien no está en comunión con Pedro, no está en comunión con la Iglesia y no está en comunión con Jesucristo. Porque Él ha recibido el poder de las llaves. ¿Qué me vais a decir? ¿El defecto no sé qué? ¿O que el Papa dijo hace 3 semanas? ¿Qué me vais a decir? A ver, ¿ha negado 3 veces a Cristo? ¿Salió huyendo?
¿Ha sido fanfarrón para decir que aunque todos te nieguen, yo no te negaré? A ver, ¿qué ha hecho el Papa Francisco, pobrecillo, que sea peor que lo que hizo el apóstol Pedro? Y tú, mequetrefe, te atreves a descalificar al que el Señor ha ungido. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Por eso, que tengamos mucho cuidado y que escuchemos con mucho cuidado, porque aunque no nos lo creamos, hay mucho más protestante entre los católicos píos y beatos de lo que nosotros nos queramos creer. Hay mucha gente que son simplemente rebeldes, desobedientes, que por definición basta ser que el Papa diga algo para que yo diga lo contrario. ¿Qué ha dicho el Papa? Que yo me opongo y no sé ni siquiera lo que ha dicho. Pero hay muchas personas que, por cierto, son bastante ignorantes en materia religiosa, que se pasan el día juzgando al Papa Francisco. Y luego van con el morro retorcido y con cara de beato, y si me apuráis mucho, hasta con velo en la cabeza, a recibir la Santa Comunión. Y no están en comunión con Jesucristo, aunque estén recibiendo la hostia consagrada. Entonces, yo le he dado a quien hoy es el sucesor del apóstol Pedro mi asentimiento de fe. Pero no solamente el asentimiento intelectual, sino el asentimiento afectivo, porque no hay obediencia efectiva si no es afectiva. Por eso tenemos que mirarnos muy mucho en este día. Si amamos al Papa, si rezamos por él, si damos gracias por él, si estamos en comunión con él, si damos gracias a Dios que nos cuida y nos pastorea gracias a su ministerio, porque si no, yo hace rato que me he salido de la iglesia, aunque no salga del edificio. Pero la iglesia no es el edificio de tu parroquia o de la capillita donde dicen la misa como a ti te gusta, porque la misa no es para satisfacer mi gustirrinín. La misa es para que yo entre en comunión con las personas divinas. En la iglesia no hay fe si no es fe eclesial. Precisamente la fe no eclesial es la fe de Lutero, que es no fe, porque quien rompe la comunión con la iglesia, todo el problema de Lutero empieza en la ruptura con la comunión afectiva y efectiva con el Papa de su tiempo. Y se alarga y da un portazo y empieza su propio chiringuito, una secta. Pero hay mucha gente que se cree que porque sigue en el edificio y no ha dado metafóricamente el portazo, cree que está en comunión con Jesucristo, pero no está en comunión con la iglesia. Y la iglesia no es la iglesia de mi imaginación, de cómo a mí me gustaría que fuera la iglesia, o la iglesia que yo creo que es la que quiere Jesucristo, porque ¿quién mejor que yo para saber lo que quiere Jesucristo el 22 de febrero del año 2021? Y sin embargo, a mí lo que me toca es decir, yo soy una pequeñita cosa de nada, yo soy un ignorante, yo soy un analfabeto religioso, y yo quiero vivir y morir en el seno de la Madre Iglesia. La Iglesia que veía por la ventanuca de su monasterio en Ávila, en la Encarnación, o en San José, o en cualquiera de sus palomarcicos, la Iglesia católica que veía Santa Teresa de Jesús desde sus monasterios carmelitanos, no os creáis que era mucho más maravillosa que la iglesia en la que estamos viviendo ahora. Pero ¿cuánta de esta gente que se cree tan santa y capacitada para juzgarlo todo va a poder morir diciendo como dijo ella: vamos, hijas, que es tiempo de caminar, al fin muero, hija de la iglesia? Si no estoy en comunión con Pedro, y Pedro hoy se llama Francisco, no voy a morir, hija de la iglesia.